Muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar una clase acerca de óxidos. Quiero comenzar diciéndoles que los óxidos son parte de los compuestos binarios, o sea que se componen únicamente de dos elementos, y uno de ellos es el oxígeno. Así es que, como pueden ver acá, los óxidos se forman de el oxígeno más un no metal, perdón, más un metal. Y en algunos casos, estos óxidos se forman con oxígeno y un no metal. Cabe mencionar también de que para este tipo de compuestos el oxígeno funciona con una valencia de -2. Es decir, que para formar un óxido ustedes deben de considerar esta valencia del oxígeno como un -2. Uno de los ejemplos que quiero mencionarles acá es el monóxido de nitrógeno. Ustedes ven la estructura de la molécula, es un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno. Estos se enlazan doblemente, es decir, que comparten los electrones, ¿sí? Comparten dos pares de electrones. Bueno, quiero hablarles un poquito acerca de este monóxido u óxido de nitrógeno. Este es un gas, ¿sí? Quiero hablarles de este gas porque es uno de los gases que se genera tras la contaminación. Es decir, cuando ustedes van en un automóvil, los gases de combustión generan este gas y es uno de los gases que principalmente generan la contaminación. Además, las plantas industriales, etcétera, todo este tipo de industria genera este gas. Ahora bien, hay que considerar de que este es el gas que se encuentra en el ambiente tras la contaminación, está dentro del aire que respiramos. Em, Más o menos en 1970 se descubrió que los nitratos usados para tratar dolores de pecho y algunos trastornos de tipo cardiovascular liberan este gas, o sea, el monóxido de nitrógeno. Y este gas es el que ayuda a conseguir la dilatación de los vasos sanguíneos, perdón, y relaja a su vez los tejidos de las paredes internas. Am, Otro dato importante de este gas es que eh, unos 20 años después se dieron cuenta o investigaron que nuestro cuerpo es capaz de generar algunas cantidades de este óxido de nitrógeno y parte de un aminoácido que se llama arginina, ¿sí? Entonces, esto resultó fundamental para comprender el funcionamiento de varios nitratos orgánicos que se emplean como medicamentos para tratar principalmente una afección del pecho que se llama angina pectoris. Am, Algunos otros datos curiosos sobre este gas es que dice que puede producirse a partir de una gran variedad de tipos de células, tales como las células nerviosas, las células epiteliales y las inflamatorias. Este gas puede actuar como un neurotransmisor cuando se encuentra en nuestro cerebro. Bueno, en fin, hay muchos datos interesantes de los óxidos que se pueden tratar. Ahora vamos a ver la nomenclatura. La nomenclatura para los óxidos. Y lo primero que vamos a ver es el sistema clásico. ¿Cómo es que yo nombro un óxido en el sistema clásico? Para principiar, ustedes pueden ver acá que se nombra el tipo de compuesto y el tipo de compuesto es un óxido. A continuación se escribe la palabra de, o sea, es una preposición de, y en el caso de los metales del grupo A, o sea, todos los metales del grupo A están en la columna 1A, 2A y 3A. Para estos se dice, se nombra óxido de y el nombre del metal, columna 1A, 2A y 3A. Y para los demás metales,
o sea, para los elementos de transición o los metales de transición, debemos de verificar cuál es la valencia que está usando el metal en el caso de un óxido. Y si es una valencia menor, o sea, si está funcionando con una valencia menor, yo le agrego el sufijo oso, y si está usando una valencia mayor, yo agrego el sufijo ico. Para todos los casos de los no metales, porque recuerden que vimos que los óxidos podrían ser con metales y con no metales, pero para los casos de los no metales, o sea, del oxígeno con un no metal, se explicarán cuando veamos anhídridos. Bueno, algunos ejemplos para el sistema clásico. Está el óxido de sodio. Si ustedes se dan cuenta acá, el sodio tiene una valencia de +1, está en la columna 1A, o sea que tiene una valencia de -1, y el oxígeno ya dijimos que funciona con una valencia de -2. Si hacemos una transferencia de este superíndice a un subíndice, perdón, nosotros tenemos que el oxígeno tiene un subíndice de 1. Y si hacemos la transferencia de este superíndice al subíndice del sodio, va a ser 2. Entonces la fórmula quedaría como Na2O. Y esto sería un óxido de sodio. En el siguiente caso es para un elemento de la columna 2A, o sea que tiene una valencia de 2 más 2, y el oxígeno tiene una valencia de -2. Si hacemos la transferencia de superíndices a subíndices, la fórmula nos quedaría Ca2O2, pero como se puede simplificar, entonces la fórmula final queda como CaO. Y ese es un óxido de calcio. Recuerden que estamos viendo el sistema clásico. Y para los metales de transición, por ejemplo el hierro tiene valencia 2 y 3, pero en este caso el hierro tiene una valencia de +3. El oxígeno no puede cambiar su valencia, tiene una valencia de -2. Por tal razón, esta fórmula nos quedaría como Fe2O3. Y esto sería un óxido, como tiene una valencia mayor, sería un óxido férrico, el sufijo ico. El siguiente caso, el cobre también es un metal de transición, y ese cobre tiene valencias de +1 y de +2. Por consiguiente, en este caso, el cobre está funcionando con valencia +1. Entonces, al hacer el intercambio de superíndices a subíndices, la fórmula nos quedaría Cu2O. Y ese, como el cobre está funcionando con la valencia menor, entonces sería óxido cuproso, el sufijo oso. Para el sistema estequiométrico, en este sistema, al igual que en todas las maneras de nombrar un compuesto, se nombran con los prefijos mono, di, tri, algunos otros, bueno, los demás que tienen ahí, cada uno mencionando el número de átomos que se encuentran presentes en la fórmula. Eh, Obviamente se menciona primero la cantidad de átomos de oxígeno, perdón, o sea, un monóxido, dióxido, un trióxido, y luego la cantidad de átomos del metal. Algunos ejemplos acá. El primero ya lo habíamos visto. Como se encuentra presente en la fórmula una vez el oxígeno, yo nombro como monóxido. Vale la pena mencionar de que ese mono puedo escribirlo o puedo dejarlo únicamente como un óxido, como el caso que vamos a ver posteriormente. Monóxido de 2 átomos de sodio, entonces digo monóxido de disodio. En el siguiente caso, que es el caso del calcio, ahí se encuentra presente el oxígeno una sola vez, o sea, un solo átomo de oxígeno. Por consiguiente, digo óxido de calcio, porque el calcio también está presente una sola vez. En el siguiente caso, hay 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. Por consiguiente, se nombra este compuesto como trióxido de dihierro. Y el último ejemplo es un óxido de dicobre. ¿Por qué razón? Porque el cobre está presente en la fórmula
dos veces, dos átomos de cobre. Ahora en el sistema stock, yo debo de mencionar la palabra óxido. A continuación agregar la palabra de o la preposición de y el nombre del metal. Y entre paréntesis, esto es bien importante en el sistema stock. Y entre paréntesis y con números romanos, el número de valencia del metal. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo entre paréntesis y un número romano, en este caso sería el 3. Veamos algunos ejemplos. El óxido de sodio y entre paréntesis la valencia del sodio, o sea, 1. En este otro caso, óxido de calcio y entre paréntesis y con números romanos la valencia del calcio. El hierro, en este caso el óxido de hierro, el hierro tiene una valencia 3. Por consiguiente, yo digo óxido de hierro 3. Y el último ejemplo, el cobre funciona con una valencia de más 1, o sea que este sería óxido de cobre con, entre paréntesis y con números romanos, 1. Y ahí llegamos al final de los óxidos. Ahora veamos los peróxidos. Los peróxidos son compuestos que se forman con el oxígeno, pero a diferencia de los óxidos, estos peróxidos se forman con el ion peroxo o peroxi, ¿sí? Algunas características de este ion. Um, para principiar, lo que ya les había explicado, que los peróxidos se forman con el ion peroxi. Y ese ion peroxi es el O2, o sea, es un ion diatómico, o sea, hay dos átomos de oxígeno. Y entonces la valencia de este ion O2 es -2. Una característica importante es que es el único caso en donde el oxígeno funciona con valencia de -1. Es decir, oxígeno valencia -1, pero como están presentes dos átomos, al multiplicar 2 por este -1, el resultado es -2. La formulación es, vean, este caso algunas veces no se puede simplificar. ¿Por qué razón? Primero se pone el metal, ¿sí? El metal. Y la valencia de este peroxi, que es -2, pasa al subíndice del metal. Y la valencia de este metal pasa al ion peroxi, pero si se dan cuenta, identificamos acá el ion peroxi entre paréntesis y con su subíndice 2. Y el otro subíndice, este que tenemos acá, es el subíndice del metal. Así es que un ejemplo es el peróxido de sodio, ¿sí? La valencia del sodio es 1, por consiguiente, este queda acá. Y la valencia del ion peroxi es -2, por consiguiente, queda acá en el sodio. Si quitamos los paréntesis, me quedaría como Na2O2. En este caso no se puede simplificar, porque si simplifico, quito el ion peroxi, este. En el siguiente caso, el bario, si se dan cuenta, está en la columna 2A. Por consiguiente, tiene una valencia más 2 acá. Al intercambiar las dos valencias, nos damos cuenta que me queda como Ba sub 2 y O2 sub 2. En este caso sí se puede simplificar porque tengo dos subíndices acá, 2, de tal manera que la fórmula final me queda BaO sub 2. Finalmente, el caso del peróxido de hierro. Este peróxido de hierro, el hierro tiene valencia 3 acá. Si intercambio valencias, me quedaría 2 y 3. Si se dan cuenta, ahí yo no puedo simplificar. Entonces hago la simple multiplicación de 3 por 2, que me da 6, y el subíndice del hierro es 2. ¿Cómo nombro? ¿O cuál es la nomenclatura? En el sistema clásico se nombra la palabra peróxido y en el primer caso, si tiene solo una valencia, le agrego la palabra de y el nombre del metal. En el segundo caso, si tiene más de dos valencias, o sea, si es un metal de transición, agregar los sufijos oso e ico según sea el caso. Los ejemplos, acá en este caso, es
peróxido de sodio, porque el sodio solo tiene una valencia, peróxido de hidrógeno, que es el compuesto más conocido, que es el agua oxigenada, y